Buenos días, amados hermanos de Camino, Verdad y Vida. Allá en Andalucía, en Lobo, los saludo de parte del Señor. Bendigo sus vidas en esta hora y doy gracias a Dios por este medio que nos permite podernos comunicar y poder transmitir la palabra del Eterno. Saludo también a todos los amigos y a los hermanos en otros lugares, como en Estados Unidos, en Canadá, en Bogotá, a todos los que nos están viendo y están escuchando este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Les saludo de parte de Dios en este día y bendigo y declaro la bendición de Dios sobre todos y cada uno. Vamos, hermanos amados, a hacer una oración para entrar en este mensaje. Allí donde está, iglesia, póngase en la presencia de Dios. Ponga sus vidas delante de Dios para que sea la palabra de Dios implantada en sus corazones en esta hora, para que sea Dios mismo quien habla y quien dispone tu corazón. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque usted es bueno y porque su misericordia, Señor, es para siempre y es nueva cada mañana, Padre. Gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por cada persona, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando en esta hora, Padre. Oramos para que tu bendición descienda, para que tu bendición abrace, para que tu bendición, Señor amado, cobije, papá, a las vidas, Señor, que disponen su corazón para recibir tu palabra, para acercarse a ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, bendito Señor. Y después de haberte alabado y de haber adorado su nombre, Padre Celestial, nos disponemos, Señor, para predicar y para recibir, Señor, tu palabra, en el nombre de Yahshua, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aquí estamos para colocar esta palabra delante de ustedes, pero más que todo en sus corazones. En este día Dios me ha encomendado un tema que es bastante espinoso. Es un tema que generalmente la gente no quiere oír. Y es porque ya estábamos acostumbrados a algo, ya estábamos como cimentados en algo, y cuando se nos quiere mover ese cimiento, se nos quiere mover esa silla donde nos habíamos asentado, entonces nosotros queremos más bien hacernos a un lado y no recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero como Él es Dios y Él es el que nos ha encomendado esta palabra y nosotros hemos decidido hacer su voluntad, hemos decidido amarlo a Él y hacer lo que Él quiere, entonces aquí estamos para complacerlo y para bendecir las vidas. Este tema se llama Mirando la perfecta ley de la libertad. Y para esto, hermanos, vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 25. Y les pido que tengan cómo tomar nota y para que usted sepa de qué realmente se trata y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Santiago 1:25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una ley, la ley de Dios, que es perfecta y es la que trae libertad. En el versículo 21 encontramos dos disposiciones que son indispensables para recibir la palabra de Dios, las cuales son pureza y humildad. En una versión diferente a la que usted tiene allí, podemos leer: por lo cual despojaos de toda suciedad moral y de la maldad que tanto abunda,
y recibid con humildad, con mansedumbre, la palabra que ha sido sembrada en vosotros y que tiene poder para salvarnos. Vamos a ver en esta mañana varios textos que nos van a dar a nosotros como el cimiento para poder entender lo que Dios quiere decirnos. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, leemos: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A veces queremos nosotros buscar como entender de una manera o de otra, pero la palabra de Dios es muy clara. La Biblia, las instrucciones de Dios para su pueblo son sumamente claras. Aquí dice que hemos sido renacidos. Y esto quiere decir que hemos nacido de nuevo. Pero que ese nuevo nacimiento se dio a nuestras vidas por la palabra de Dios. Y afirma que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Lo cual nos hace saber y nos hace entender que la palabra de Dios no ha sido cambiada. No será cambiada jamás. Si nosotros hemos renacido de esa simiente incorruptible, ha sido por la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre y vive para siempre. Entonces, hermanos amados y amigos, no basta despojarse de la suciedad, es también preciso inclinar el oído con humildad y con sumisión. Quiero hacer una referencia de que el autosuficiente no puede recibir la palabra que salva, puesto que no se considera necesitado de salvación. Y no estamos hablando en este momento de esa salvación cuando se entra por la puerta, que es Yahshua el Mesías, sino de la salvación que Dios quiere hacer en nuestra vida para que nosotros no transgredamos la palabra de Dios, no nos salgamos de los mandamientos de Dios. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesús dijo en Mateo 5:3, dijo que los pobres en espíritu eran los bienaventurados. Dijo que de ellos era el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que está dispuesto a oír y a obedecer la perfecta ley de la libertad. Un pobre de espíritu es ese que siempre sabe que necesita llenarse de Dios, que necesita conocer verdaderamente la palabra de Dios. Un pobre de espíritu es aquel que se concede la posibilidad de haber estado y de estar aún equivocado, y le da la oportunidad al Espíritu de Dios para que, leyendo la palabra con el entendimiento, sea enseñado, sea guiado y aconsejado por él. Ese es un pobre de espíritu. Cuando nosotros nos concedemos a nosotros mismos la posibilidad de estar equivocados, la posibilidad de haber creído solamente lo que se nos ha enseñado, pero no hemos escudriñado las escrituras, no hemos ido a Dios a inquirir en Él para que Él nos enseñe verdaderamente qué fue lo que dejó estipulado, qué fue lo que dejó escrito para su pueblo. Esta necesidad de oír la palabra con humildad, con mansedumbre y fidelidad, comportándose como una persona insatisfecha con lo que ya ha oído y creído, también se halla en Deuteronomio, capítulo 15 y versículo 5. Dice la palabra potente de Dios: si escuchares fielmente la voz de Yahweh, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos. Guardar y cumplir, como nos habló Santiago. No oidor olvidadizo, sino leerlos, guardarlos, pero cumplirlos. ¿Cuántos mandamientos? Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy.
Es clara la palabra, amados hermanos, amados amigos. No es una sugerencia de parte de Dios. Es que Dios ordena que sean guardados y cumplidos sus mandamientos. Aquí la palabra todo me lleva a comprobar que ninguno debe ser excluido. No hay ni un solo mandamiento, no hay ni una sola palabra que nosotros podamos decir, mientras que sea palabra de Dios, nosotros podamos decir, esto lo tomo, esto lo dejo, esto me conviene, esto no. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él para ayudarnos a nosotros. Eso lo veremos más adelante. En Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 8, dice, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pero mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, 31 y 32. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viene, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuando leemos la palabra que nos parece tan hermosa, que cuando escuchamos un mensaje que nos parece muy lindo, muy elocuente, decimos, qué bonito, qué buena palabra, pero no la ponemos por obra. Se convierte el predicador, se convierte el profeta, se convierte el orador como un cantor de amores que canta bien, que nos endulza el oído, que nos alimenta por un momento. Dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero amados hermanos, dice, cuando ello viene y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Sabrán, se acordarán, tendremos claro que la palabra de Dios fue expuesta a nuestras vidas, fue puesta delante de nuestros ojos y en nuestro corazón. Esta verdad es además necesidad y es enfáticamente enseñada por el Señor Jesús. Usted puede tomar nota y leerlo en Lucas 6:47 al 49, en Lucas 8:21 y en Juan 13:17. Y también lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:3. Les doy las citas para que usted vaya a su Biblia y las lea. Dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos. Repito, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo no entiendo cómo estaba toda esta palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento, escrita, y nosotros pasábamos por allí, pero era para nosotros como cantores de amores. Nos parecía muy bonita, pero no le habíamos puesto el sentido que realmente necesitábamos colocarla. Dice, los justos ante Dios no son los oidores, no son los que conocen la ley, sino los que hacen la ley. Esos serán justificados. Amados,
Después de esta corta introducción, porque esto que hemos leído es solo la introducción, es solo para colocarle piso a este mensaje precioso del Señor en esta mañana, quiero referirme, estando completamente segura de haber oído la voz de Dios, trayendo a mi mente un audio que envió un pastor, que él no se identifica por su nombre ni denominación, pero que independiente de saber o no quién es, lo que sí sé es que fue Dios quien le habló y le dejó saber su enojo descrito claramente por el profeta Isaías. Una madrugada, siendo las 2:30 de la mañana, el Señor me levantó y me dio este mensaje, me dio los versículos y me dio la referencia de este audio. Y es por eso que en esta mañana yo traigo esta palabra para que nos concienticemos todos quienes oyen esta palabra, para que nos volvamos a Dios de todo corazón, para que nos volvamos a los mandamientos de Dios, para que nos volvamos a la ley de Dios, a los estatutos de Dios. Porque es impresionante lo que Dios habla en ese capítulo 24 de Isaías. Un capítulo que ya habíamos leído, que nos dio el Señor a través de alguien al comenzar esta pandemia, y yo lo había compartido con algunas personas. Pero saber que Dios levantó a un hombre, a un pastor, y le dio una experiencia con él y le habló de esto, es impactante. Entonces, en el versículo 5 de Isaías 24, Dios dice: porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Amados, necesitamos saber perfectamente, estar absolutamente convencidos en nuestro corazón que el pacto de Dios fue desde la eternidad y hasta la eternidad, que Dios no lo ha cambiado, que no ha sido abolido, que es vigente para todos los tiempos y para todas las edades. Entonces, amados, leyendo esto, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Amados, yo me incluyo. Yo me incluyo porque por muchos años estuve recibiendo y creyendo lo que mal me enseñaron. No diciendo que todo fue malo, no diciendo que todo fue en vano, no. Hubieron muchas cosas maravillosas, muchas experiencias con Dios, muchas formas y maneras de acercarnos a Dios, pero cuando argumentábamos que el antiguo pacto había quedado abolido por el nuevo y que para la iglesia no aplica la ley, esto es tremendo, hermano. Cuando el Señor Jesús dijo claramente en Mateo 5, 17 al 19, vamos allí en su Biblia y leamos esta palabra y entendámosla, amados, amados que me escuchan, en cualquier lugar, en cualquier parte donde usted esté, volvámonos a Dios. Leamos Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley o los profetas son Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni la letra más pequeña podrá pasar de la ley, es lo que está diciendo el Señor, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres. Y aquí es donde nosotros necesitamos, hermanos, pastores, amigos, apercibirnos. Porque no solamente los hemos quebrantado, sino que así hemos enseñado.
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero hacer una aclaración para que no nos vayamos a los extremos, que es donde se hace dificultoso las enseñanzas. Dice que será pequeño o grande en el reino de los cielos. Él está hablando de grande o pequeño en el reino de Dios. No dijo que era salvo o no salvo. Lo que pasa es que si nosotros queremos estar en el reino, como muchas veces nosotros habíamos predicado en este lugar, ¿quiénes quieren estar en el reino? ¿Quiénes quieren estar con Él, reinar con Él? Pero aquí está diciendo más que eso. Es que no es solamente entrar en el reino, estar en el reino, sino ser grande o ser pequeño. Y aquí tenemos la oportunidad, amados, de nosotros elegir, de nosotros escoger qué quiero ser cuando esté delante de Dios. Amados, retomando el tema, doy gracias a Dios por la manifestación de Dios en la vida de dicho pastor, porque confío en Dios que lo ha de llevar a saber cuáles son las leyes de Dios traspasadas, cuál es el derecho falseado y el pacto sempiterno quebrantado. Yo con todo mi corazón quiero creer que este varón de Dios que recibió esa experiencia, que oyó la voz de Dios, que pudo ver el corazón de Dios y el enojo de Dios, haya inquirido o esté inquiriendo por medio del Espíritu Santo para saber cuál es el derecho falseado y el pacto sempiterno quebrantado. Hermanos y amigos que me escuchan, no es otra cosa que la ley escrita con el dedo de Dios, dada a Moisés, como las instrucciones precisas y santas para el pueblo, las cuales nosotros deliberadamente las atribuimos para el pueblo de Israel y no para la iglesia, como si la iglesia no fuera su pueblo. Pero nos enseñaron y recibimos esta enseñanza y así lo enseñamos, que los 10 mandamientos, que la ley de Dios, que el pacto antiguo era para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. A esas instrucciones le mal llamamos leyes pesadas y removidas de nosotros por el nuevo pacto. Pero con todo esto también predicamos que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Entonces, ¿cómo es que hay estas contradicciones? ¿Cómo es que decimos una cosa pero hacemos otra? ¿Cómo es que decimos somos pueblo, somos hijos, pero esas leyes no son para nosotros? Déjenme decirles, hermanos amados, que para Dios, el Dios de mi Biblia, es tan importante lo que escribió para usted y para mí, sin importar la denominación a la que usted pertenezca, o la cultura, el estatus social, la teología. Fue tan importante para Dios sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, que los escribió 2 veces. También nos habían enseñado a nosotros y habíamos pasado ligeramente por las escrituras y habíamos pensado que las primeras tablas de la ley que Dios escribió con su dedo, Él las había escrito.
pero que las segundas, después que Moisés había roto esas tablas, que las segundas las había escrito Moisés, y eso no es verdad. Eso es falso. Mire que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Búsquelo ahí en su Biblia, subráyelo, memorícelo, póngalo en su corazón y sepa la importancia que Dios le dio a los 10 mandamientos. En aquel tiempo, Yahweh me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Versículo 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Yahweh. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Yahweh me mandó. Hermanos, esto es claro. Es claro entender, es claro saber que Dios le dio absoluta importancia a las tablas de la ley. Que para Dios era indispensable que el pueblo conociera y tuviera los 10 mandamientos. Pero hubo algo aquí que me pareció impactante. Me impactó sobremanera. Es que las segundas tablas de las instrucciones, mal llamadas leyes, instrucciones de Dios, las mandó colocar en el arca de madera, lo cual tiene una analogía o tipología del corazón de su pueblo, a quien iban dirigidas las instrucciones. Miremos qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dice que después de aquellos días dio las leyes, la segunda tablas escritas con su dedo, mandó colocarlas en el arca que había mandado hacer. Dice: y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí surge una pregunta, amados. Él es su Dios y tú eres su pueblo. Porque aquí nos encontramos en que yo soy su pueblo, Él es mi Dios, pero sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus instrucciones no son para mí, sino para Israel. ¿Cómo crees que Dios recibe esto? ¿Cómo crees que Dios se sienta con este pensamiento, con estas actitudes, con esta forma de vida y de profesar la fe en Yahweh y en el Mesías? Soy su pueblo, estoy esperando su regreso. Él es mi Dios,
pero sus leyes, sus mandamientos no son para mí. Sus reglas no son para mí. Sus instrucciones a mí no me interesan. Esas son para el pueblo de Israel. ¿Qué es esto? ¿Cómo crees que Dios recibe esto? Un hijo que tiene un padre que anhela entrar en el reino y reinar con su padre, pero no se somete a las reglas. Es tiempo, amados hermanos, iglesia y amigos. Pastores, si usted me escucha, ve a las Escrituras. Vuelve a las sendas antiguas. Sometámonos a las instrucciones de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, eso es para nosotros. Si nosotros realmente nos consideramos pueblo de Dios. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 16, Nuevo Testamento. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Aquí Yahweh, el Eterno. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amados, ¿cómo fue que Él puso estas leyes en nuestro corazón? Si no fue por medio del Espíritu Santo de Dios, una vez que nos colocó allí y nos injertó en el olivo y nos hizo hijos e hijas del Dios Santísimo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por el dedo. ¿Saben quién es el dedo de Dios? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. El mismo dedo que escribió, ese mismo dedo es el Espíritu Santo que las quiere escribir en su mente y en su corazón. En Isaías 24:6, otra vez volvemos a Isaías, dice, por esta causa, en esa palabra profética que recibió este pastor, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y está disminuyendo la humanidad. ¿Por qué causa? Por la causa que habla el versículo 5. Traspasaron mis leyes. Transgredieron mis estatutos. Dejaron mi pacto sempiterno. Y por esta causa la maldición consume la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Describe claramente lo dicho por Dios a través de Moisés. En el capítulo 30, versículo 15 de Deuteronomio 30, 15 al 18, Dios coloca delante del hombre dos caminos. Lo mismo que habla el Señor Jesús en los estatutos del reino en Mateo capítulo 7. Dos caminos, dos puertas, un camino ancho, un camino estrecho, una puerta ancha, una puerta estrecha. Asimismo dice Moisés, Dios a través de él, en el versículo 15 del capítulo 30 de Deuteronomio. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en tus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar. Fácilmente uno se deja extraviar, hermanos amados.
y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y te dejares extraviar. ¿Por qué es que nos dejamos extraviar? Si tenemos la palabra escrita, si tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios, si tenemos el Espíritu del Dios vivo y verdadero en nuestras vidas. Pero dice, te dejares, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, es porque no oímos atentamente la ley de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Padre. Dice, y te dejares extraviar. Y en Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh, el Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda tus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh, tu Dios, te da para siempre. Guardar sus estatutos y sus mandamientos. Amados, amigos, hermanos, todo ser humano ambiciona obtener la vida y el bien. Todo ser humano anhela escapar de la muerte y del mal. Toda persona desea la felicidad y teme a la miseria y a la desgracia. Por esa razón dice Dios a través de Moisés, yo he puesto delante de ti las dos opciones. Usted toma la decisión. Dice, el camino para obtener todo el bien que desea y evitar toda la miseria a que le temes. Obedece y todo te saldrá bien, sin que te falte nada absolutamente, porque Él es el proveedor, el sanador, el restaurador, el que nos guía. Pero nosotros somos los que escogemos. Nosotros somos los que nos determinamos, amados. Nosotros decimos qué escoger, porque Él no nos va a obligar. Y en Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Por qué Él insistió tanto en esto, amados? Es porque es importante, es porque es indispensable, es porque es para vivir eternamente, es porque es para nuestro bien. No te olvides de mi ley. Él sabía que era factible que nosotros nos olvidáramos, que su pueblo se olvidara. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Entonces, hermanos, ley y mandamiento es igual a instrucciones descritas desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay más. No hay absolutamente nada que nosotros le hagamos el quite, lo pongamos a un lado y vivamos de otra manera y le sugiramos a Dios que nosotros tenemos un plan diferente, una manera diferente de guardar su palabra y de hacer lo que Él nos dijo. Yo no sé ustedes que me escuchan, pero a mí me ha sido muy claro que si yo soy pueblo y me llamo pueblo y abracé la salvación a través del Mesías, el Hijo de Dios, y por medio de Él fui injertada en el olivo, a mí se me demanda guardar sus mandamientos. Todos, si quiero profesar que soy su hija, y así enseñarlos si quiero ser grande en el reino de Dios.
Para mí esto ha sido claro. Para mí esto es definitivo. Para mí, de ahora en adelante, desde el momento en que entendí que los mandamientos de Yahweh no han sido abolidos en ninguno de ellos, desde ese momento he procurado en mi corazón hacerlos y así enseñarlos. Porque yo no sé si grande o pequeña en el reino, pero sí quiero estar en el reino. Sí sé que Dios quiere colocarme, quiere tenerme en su reino, y yo quiero también. Entonces vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hermanos, ¿y cuántas veces has leído, amado hermano, amado pastor? ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? ¿Por qué no la hemos enseñado todas? ¿Por qué hemos dejado de un lado lo que para Dios es tan importante para nosotros? Dice que es útil para enseñar, para redarguir. Y aquí quiero hacer un punto pequeño, pero quiero hacer un punto. ¿Por qué será que la iglesia de Dios no es redarguida por el Espíritu Santo a través de la palabra? Porque no la estamos aplicando toda, porque no la estamos enseñando toda, cuando toda fue inspirada por Dios y cuando toda es útil para enseñar, para redarguir. ¿Por qué no hemos sido completamente corregidos por ella? Por esa misma razón, porque es útil para redarguir, enseñar, corregir y para instruir en justicia. Para que de esa manera, y únicamente de esa manera, el hombre de Dios puede ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué piensa hacer usted entonces, amado hermano, amado amigo? Entonces viene a decir Moisés, yo he probado ambos caminos. Si quieres ser atraído a obedecer por la esperanza segura de obtener así grandes ventajas, o si te dejas atraer para desobedecer, cualquiera de los dos es una decisión muy personal. Es algo que usted y yo elegimos obedecer o no, que está delante de nosotros. Pero lo que a mí me agrada es saber que Dios se aseguró de que no tengamos ninguna excusa. Dios lo dijo claramente y además lo escribió. Lo dejó grabado en piedra y después en el corazón. Entonces, amada iglesia, amado pueblo de Dios, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice Deuteronomio 10:12, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ame y sirva a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Para que tengas una vida plena, una vida próspera, una vida abundante. Si nosotros retomamos la palabra de Deuteronomio capítulo 10,
versículo del 1 al 4, donde habla Moisés que Dios le dio la orden de presentarse delante de él con las segundas tablas de piedra para él mismo volverla a escribir. Allí encontramos los 10 mandamientos. Usted puede ubicarlos en su Biblia, en Éxodo capítulo 20 y versículo del 1 al 17. Y de estos mandamientos vamos a empezar a enseñarlos uno a uno. Y el que los quiera obedecer, bienaventurado será. Y el que los quiera enseñar, grande será en el reino de Dios. A estos mandamientos de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, el Señor hizo referencia en Mateo 22, 34. Cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento y la ley, y para nosotros que habíamos pensado que el Señor Yahshua, el Mesías, el Señor Jesucristo, como nosotros lo conocimos, que Él había tenido unos mandamientos diferentes, esto no es verdad. Aquí Él está hablando exactamente de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Cuando le preguntaron a Él, ¿cuál es el más grande mandamiento y las instrucciones y la ley? Él citó la palabra de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, oye, pueblo de Dios, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora vamos a mirar qué fue lo que respondió nuestro amado Mesías. Dijo en Mateo 22, 34. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que si en nuestro corazón no está el guardar estos grandes mandamientos, que de aquí depende toda la ley y los profetas, entonces, ¿cómo nos podemos llamar pueblo de Dios? ¿Cómo podemos nosotros decir que le amamos, que queremos estar con Él? Hermanos amados, que estamos esperando el arrebatamiento, el sonar del shofar para ser llevados con Él. ¿Cómo son estas incoherencias que nosotros hablamos pero que hacemos contrarias? Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, amados hermanos. Dios no hizo una diferencia entre un pueblo y otro, entre la iglesia y el pueblo de Dios. Recuerde siempre, en la Nueva Jerusalén, no te olvides de esto, en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas para que entren las 12 tribus de Israel. Y si nosotros no somos de Israel, si nosotros no nos acogemos a los pactos y a las promesas de Dios que Él hizo con el pueblo de Dios, ¿por qué puerta vamos a entrar? Esa palabra no aplicaría para nosotros. No tendríamos por dónde entrar.
En el Salmo 119, del 124 al 128, dice así: haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Yo le aconsejo, mi amado hermano, que hagamos de esta porción de este salmo nuestra oración. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Y es verdad, amados hermanos, amada iglesia, amado amigo. Tiempo es de actuar. ¿Por qué? Porque hemos invalidado tu ley, la ley de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está actuando. Dios está aireado. Dios está dando a conocer su enojo. Que esto nos lleve a nosotros a reflexionar. Porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que oro. Que esto sea verdad en su corazón. Y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas. Los caminos de Dios son rectos, sus mandamientos son rectos, son santos, son puros, son perfectos, más que todas las cosas. Dice, y aborrecí todo camino de mentira. Necesitamos aborrecer esos caminos de engaño, esos caminos de mentira, esos caminos que nos llevaron a falsear el derecho de Dios, los mandamientos de Yahweh, y volvernos, retomar lo bueno que aprendimos, pero tomar aquello que dejamos y estar seguros y firmes de que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, y que nosotros somos su pueblo, y como pueblo nos sometemos a sus normas, a sus leyes, a sus mandamientos. Así nos mandó a ser edificados. Mire esto tan hermoso. Uno de los textos más leídos por la iglesia. Y Él nos mandó a ser edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el cimiento, entonces, de nuestros pies como hijos, como cristianos, como pueblo de Dios? ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de los apóstoles, pero los apóstoles lo tomaron de los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí es donde entendemos que por tantas dificultades, o por qué es que la iglesia pasa por tantas dificultades, por qué es que le es tan difícil a la iglesia del Señor apartarse, consagrarse para Dios. Porque la iglesia del Señor, que ha sido lavada con su sangre, sellada con su Espíritu Santo,
Mas sin embargo caemos en tantos pecados. Y no estamos hablando, amados, solamente de las ovejas, sino de los ministros, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. ¿Por qué? Hay tanto pecado dentro del pueblo cristiano, del pueblo que se llama pueblo de Dios. Es porque si nosotros extraemos de la ley de Dios algunas cosas que a nosotros no nos parece que es para nosotros, estamos invalidando absolutamente todos los mandamientos de Dios. Yo no me explico cómo nosotros hemos podido vivir, bueno, por la misericordia de Dios, pero cómo hemos falseado el derecho y cómo hemos quebrantado la ley de nuestro Dios y Padre. Y aquí está la razón. Aquí podemos entender. La razón la encontramos en que no guardamos sus 10 mandamientos. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, dijo en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mire cómo dice textualmente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De todos qué? Los mandamientos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, y si no cometes adulterio y no matas, pero mientes, y si no cometes adulterio, ni matas, ni mientes, pero no honras a padre y madre, pero tienes dioses ajenos delante de usted, pero no le interesa el 4.º mandamiento de la ley de Dios, que el Señor dice, no te olvides del día de reposo para santificarlo. Entonces, si hacemos unas cosas y no hacemos otras, ¿no estamos invalidando toda la ley de Dios, amados? ¿Qué vamos a hacer entonces? Volvámonos, hermanos, volvámonos, amigos, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Echemos mano de la vida eterna. Contendamos ardientemente por la fe, pero la fe genuina, la fe verdadera, la fe de Dios, la fe puesta en su palabra, en su corazón y en nuestro corazón. ¿Y cuántos años de vida cristiana, de leer la palabra, de predicar la palabra, y hemos pasado por encima de ciertos mandamientos que no nos han parecido buenos porque nos hemos acomodado a un sistema, nos hemos acomodado a algo y hemos pensado que si no estamos en ese sistema, Dios no nos va a poder bendecir, no vamos a conseguir lo nuestro. Amados, si nosotros guardamos 9 e ignoramos 1, ya somos transgresores de la ley, que no es ley, sino instrucciones. Vamos a estar nosotros próximamente, con el favor de Dios, enseñando acerca de los mandamientos de Yahweh y mirando de cuáles nos hemos salido, cuáles hemos dejado a un lado y de qué manera es que nosotros hemos invalidado y transgredido sus estatutos, hemos falseado su palabra, le hemos dicho a Dios que Él se equivocó, le hemos dicho a Dios que nosotros tenemos un argumento mejor, que nosotros tenemos algo muy diferente y saludable para nuestras vidas. Y así nos vamos a poder arrepentir, vamos a poder pedirle perdón a Dios
Y nos hemos de volver a Él y hemos de escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Esto fue lo que dijo Yahshua, el Mesías: escudriñen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? No era el Nuevo Testamento, amados, era el Antiguo. El Nuevo no había sido escrito todavía. Él está hablando de la ley de Dios, de las instrucciones de Dios, de los profetas, empezando desde Moisés hasta Malaquías. Escudriñen las Escrituras, porque allí encuentran la vida eterna, y ellas dan testimonio de Yahshua el Mesías. Y nosotros sabemos que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, está dando la palabra de Dios testimonio de aquel libertador que vendría a nuestras vidas, no para abrogar la ley, no para decir que teníamos que raer algunas cosas de las Escrituras, sino para cumplirlas y así enseñarlas, para que fuésemos grandes en el reino. Amados, esta es la reflexión de este día. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y continúe alumbrando sus ojos y mis ojos, su entendimiento y mi entendimiento, para ver claramente la palabra del Dios vivo y verdadero, las instrucciones para vivir en esta tierra y para entrar en el reino de los cielos. Oremos al Señor. Démosle gracias a Dios por su palabra. Abrace los testimonios de Dios. Abrace los mandamientos de Dios. Acúñelos en su corazón. Viva por ellos. Ame la ley de Dios. Dígale: Yahweh, cuánto he amado tu ley. Todo el día en ella mi meditación es. Oremos al Señor. Yahweh Sabaoth, Dios de los ejércitos todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por haber abierto la puerta, Señor Padre, para traer esta palabra al pueblo, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos instruido, Señor Padre. Gracias por haber puesto en nuestro corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer escuchar tu palabra, oír tu palabra, mirar atentamente en la perfecta ley de nuestra libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado a conocer su nombre. Ahora sabemos que su nombre no es Jehová, es Yahweh. Que su nombre es sobre todo nombre. Y que no es, Señor Padre, para hablarlo a la ligera. Que es el nombre sagrado, el nombre eterno, el nombre del gran yo soy. Gracias, amado Señor, muchas gracias. Gracias por haber puesto delante de nosotros los 10 mandamientos. Gracias, Señor, por habernos ayudado, Señor, para que entremos en el cumplimiento de estos mandamientos que han traído a nuestra vida un refrigerio, un descanso para nuestras almas, Señor Padre, una seguridad extrema, Padre Celestial, de que somos tu pueblo, Padre, y que tú, por tu misericordia y por tu gracia, nos estás contando como tu pueblo amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Yahshua el Mesías, que vino, Señor, a ser, Padre Celestial, ese camino nuevo y vivo para que nosotros viniésemos a ti. Gracias, gracias por el Espíritu Santo, el cual con su dedo ha escrito en nuestros corazones la ley tuya, las instrucciones, los mandamientos, los decretos y los estatutos,
muchas gracias. Nos consideramos un pueblo bendecido y creemos con todo nuestro corazón que todo aquel que escucha este mensaje va a las Escrituras, cae de rodillas delante de usted, Señor amado Padre, y usted le hablará. Y usted le dará a conocer, Señor, su pacto, Padre amado. Padre Celestial, tu palabra dice claramente que tú estás con los que le temen y que a ellos les hará conocer su pacto. Señor, que haya temor reverente en nuestras vidas, temor de ti, Padre Santo, para que conozcamos, Señor, su pacto, sus promesas, Señor, y entremos en ellos. Muchas gracias te doy, Padre, por la iglesia, por las personas que escuchan este mensaje. Muchas gracias, Padre Celestial, por las maravillas que hay en tu palabra, las cuales se han abierto delante de nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, un tiempo que para muchos es difícil. Creo que para todos, Señor, es un tiempo dificultoso, pero es un tiempo glorioso. Es un tiempo que usted, Señor, ha proporcionado para que aquellos que quieran entrar, Señor amado, en el pacto y las promesas de Dios, Señor, tengamos profundidad en tu palabra, tengamos, Señor amado Padre, unidad con el Espíritu Santo, intimidad contigo, Padre. Oramos, Señor de los cielos, para que usted en su gran amor y en su misericordia, Padre, extienda tu brazo, tu diestra, Padre amado, y salve en este tiempo, Señor, Padre. Que toda persona, Padre amado, que está pasando por tanta dificultad, Dios, venga a ti. Porque tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú lo recibes, tú lo sanas, tú lo salvas, tú lo restauras, tú lo consuelas, Señor. Consuele, Padre Celestial. Consuele a la iglesia, consuele a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, pero consuela a las naciones de la tierra que están siendo devastadas, Señor amado Padre. Consuela, Señor Padre, fortalece, Señor amado, y haz tu obra y cumple tu propósito, Señor, ese propósito eterno y santo, Señor amado, que usted, Padre Celestial, tiene concebido en su corazón. Sea este el tiempo, Padre, de preparar, Señor, a los que somos tuyos, de ayudarnos, Señor, a entender y a comprender tu plan y tu propósito, Padre. Sea este el tiempo, Padre Celestial, donde nos apercibimos y nos ceñimos nuestros lomos con la verdad absoluta tuya, Padre. Porque, Padre Celestial, nosotros sabemos que los tiempos que vienen no son mejores. No, Padre Santo, que este es el comienzo de dolores, Señor Padre. Pero que en este tiempo usted nos fortalece, nos enseña, Padre, nos ayuda, Señor amado. Nos levanta, nos establece, nos afirma, nos prepara para estar firme. Y como dice el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, estemos firmes, Señor. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Muchas gracias, Padre. Sea tu bendición sobre tu pueblo. Sea tu nombre puesto, Señor, sobre la iglesia. En el nombre de Yahshua te lo pido, Padre Celestial. Que Yahweh, iglesia de Dios, pueblo de Dios, donde quiera que esté, reciba el nombre de Yahweh sobre usted. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y puesto su nombre sobre nosotros, dice su palabra, pondrás mi nombre sobre mi pueblo y yo lo bendeciré. Seamos bendecidos al entrar, al salir, al sentarnos, al levantarnos, en nuestro andar y en nuestro reposo. Seamos bendecidos por el nombre de Yahweh puesto sobre nosotros.
Amén y amén. Dios te continúe guardando.